introducción. La teoría del origen indio del pueblo gitano, repetida desde el siglo XIX, se apoya básicamente en análisis lingüísticos que asocian parte del vocabulario romaní con lenguas modernas del norte de la India. Sin embargo, este argumento ignora un hecho fundamental. Las lenguas viajan, se mezclan y se transforman, pero las estructuras éticas y rituales profundas de un pueblo cambian mucho más lentamente y suelen conservar la huella más antigua de su identidad. Si se analizan los códigos simbólicos del pueblo gitano, su culto al fuego, yag, las leyes de pureza, marimé, los juramentos cósmicos, se revela una cosmovisión que no corresponde con el horizonte religioso indio, sino con el universo zoroástrico y preislámico del antiguo Irán. Los paralelos no son superficiales. Implican conceptos idénticos de pureza, verdad y orden moral. El fuego, yag, y el principio de la verdad en el mundo gitano, el fuego ocupa el centro físico y moral del campamento. Escupirlo o profanarlo equivale a insultar el núcleo de la comunidad. En los tribunales tradicionales de honor, Kris, las decisiones más graves se tomaban frente a una llama encendida. Este respeto absoluto por el fuego no es una costumbre doméstica, sino una creencia moral profunda. El fuego purifica, protege y da testimonio. La misma concepción existe en el zoroastrismo. Atar es la fuerza luminosa de la verdad, Asa. La India védica, en cambio, trataba a Agni como divinidad de sacrificio y mediador entre hombres y dioses, no como principio ético autónomo. La diferencia es clave. El fuego indio es sacrificial. El fuego iranio, y gitano, es moral. Referencia sugerida. Boyce, M. History of Zoroastrianism, Vol. Y Leiden. Brill, 1975 y. El marimé y la dualidad pura-impura. El código gitano de impureza, marimé, dispone divisiones muy precisas entre lo limpio y lo sucio. La parte superior del cuerpo se considera pura. La inferior, impura. Ciertos objetos no deben mezclarse, especialmente los que tocan el suelo o los genitales. La contaminación ritual exige aislamiento o lavado en agua corriente. Estas normas coinciden casi literalmente con las leyes del Vendidad, un texto zoroástrico dedicado a la pureza física y espiritual. El hinduismo no presenta esta obsesión higiénico-moral. Su pureza se vincula más al karma y a la casta, no a una ofensa cósmica ante la verdad. El marimé, igual que el naso iranio, no se basa en el sistema de castas ni en religión formal, sino en una ética cósmica de limpieza y rectitud, lo que sugiere continuidad directa con un marco irano antiguo. Referencia sugerida. Dharmesteter, J. de Sendavesta, Oxford, 1880 y. Juramentos por el sol y los elementos. Los antiguos gitanos juraban por el sol, Kam, el fuego, Yag, el agua, Pani, o la tierra. Estas fórmulas expresan un pacto con la naturaleza misma. En las culturas indo-arias, los juramentos se dirigen a dioses personales. En las iranías, a las fuerzas elementales. El paralelismo con el culto a Mitra, guardián de los contratos solares, es exacto. En la moral mitraica, falsificar un juramento era traicionar el orden cósmico. La idéntica asociación entre juramento y verdad brilla en el espíritu gitano. Los juramentos naturales sustituyen a la escritura. La palabra empeñada ante el sol vale más que cualquier sello humano. Referencia sugerida. Nyberg, H.S. Die Religion en des Alten Irán, Leipzig, 1938 if. Léxico y fonética. Rastros iranios y no indios. Existen coincidencias fonéticas y semánticas con el antiguo persa que la teoría india no explica. Yag, fuego, se corresponde con Yazd-yag, raíz iraní de adorar o sagrado. Kam, sol, pertenece al mismo campo semántico que Varo Khorsed, divinidades solares iranías. Marimé guarda raíz fonética con términos iranios vinculados a la mancha o corrupción moral, marg, mr, muerte o contaminación. El sánscrito presenta fonemas distintos, Agni, Aditya, Malina, de modo que los paralelos iranios son más precisos tanto en sonido como en sentido. Referencia sugerida. Bailey, H.W. Dictionary of Khotan Saka. Cambridge University Press, 1979 b. Estructura ética. El asa frente al Dharma. El eje moral del zoroastrismo es el asa. Verdad, pureza y orden. El del hinduismo es el Dharma. Deber y función social. El gitano no concibe su moralidad como deber interno de una casta ni como equilibrio kármico, sino como fidelidad a la pureza, a la palabra y a la luz.
Su ética es, por tanto, de esencia asaíta, no dármica. Esa coincidencia conceptual, más la ausencia total de mitología hindú o budista, reafirma que estamos ante una tradición ética emparentada con el antiguo Irán v. Persistencias comparativas con el pueblo judío. El paralelismo más revelador aparece cuando se comparan los sistemas rituales gitanos con los del pueblo judío, otro caso de comunidad diaspórica que conservó leyes de pureza y justicia autónomas. Ambos poseen leyes de pureza que regulan el cuerpo, los alimentos y el contacto, Marimé/Kashrut. Ambos celebran el fuego y la luz como símbolos de la presencia divina y de fidelidad, Candela Gitana/Hanukkah, Ner Tamid. Ambos practican una moral regida por la palabra jurada y la lealtad a la comunidad por encima de cualquier autoridad externa. En ambos casos, la identidad espiritual sobrevivió sin estado y se sostuvo mediante normas internas transmitidas oralmente. Esta comparación muestra que tanto gitanos como judíos mantuvieron esquemas rituales del cercano Oriente antiguo: purificación, luz, fuego, ley verbal. De este modo, el mundo gitano se alinea más con las civilizaciones del arco irano-semito que con la India posterior. Referencia sugerida. Eliade, M. Patterns in Comparative Religion, London, 1958. Conclusión: los gitanos no pueden explicarse convincentemente como una migración tardía desde la India. Ni su moral, ni sus ritos, ni su léxico sagrado reflejan la cosmovisión india. En cambio, cada rasgo central de su cultura, el fuego purificador, el marimé como pureza moral, el juramento ante los elementos, reproduce la estructura espiritual del antiguo Irán zoroástrico, y por extensión, del universo religioso que dio forma también al judaísmo primitivo. Gitanos y judíos comparten la idea de que la verdad se define por la pureza de la acción, no por la pertenencia a una tierra o a un templo. Ambos encarnan pueblos memoria. Conservan en su ley oral la ética de un tiempo en que el fuego, la palabra y la limpieza no eran símbolos separados, sino la esencia misma del ser. Por tanto, el pueblo gitano no es un derivado exótico de la India medieval, sino el sobreviviente nómada de una espiritualidad antigua iraní y semítica, puente entre el oriente ardiente del fuego eterno y la ética solar de la verdad imperecedera.